La investigación que yo he realizado se basa en intentar dilucidar cuáles son los efectos prácticos sobre la población de una localidad costera de Málaga de lo que se llama la desbandada, es decir, la huida por la carretera de Almería. Los datos que utilicé, que había disponibles, eran muy pocos y de ninguna de las maneras eran datos cuantificables, y sí tenía muchísimo interés en que eso fuera cuantificado. Por tanto, cogí los padrones de 1935 y de 1940, los puse en relación unos con otros para ver qué personas estaban en 1935, quiénes estaban en 1940 y quiénes estaban en los dos. Y me encontré con la terrible sorpresa de que estas personas, había 1.800 personas que estaban en 1935 pero no estaban en 1940. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Cuál fue su destino? ¿Cómo es posible que de una población de 5.555 habitantes desaparezcan 1.800 en 5 años? En primer lugar, cogí los padrones, solicité en el archivo municipal los padrones de 1935 y de 1940, extraje y creé una base de datos en Excel, los comparé, los puse en relación unos con otros porque fue imprescindible depurar la base de datos. Había nombres duplicados, había nombres repetidos, que son cosas diferentes. Solamente había 2 personas que estaban registradas doblemente, pero sí había del orden de 15 personas con el mismo nombre y los mismos 2 apellidos, y tuve que establecer directamente a través de las familias quiénes eran uno y quiénes eran otros. Es decir, a partir de las personas que había, saber de su familia, de sus padres, de sus cónyuges, de sus hijos, saber quiénes eran cada uno de ellos y ponerle una norma, algo distintivo para saber identificar perfectamente y no confundirlo. Cogí a partir de la población, de la mortalidad esperable, es decir, la mortalidad que había habido en la provincia de Málaga en 1935, la mortalidad por 1.000 habitantes, la apliqué a la población del municipio de Benagalbón esos 5 años. Y a eso le sumé el 3% de sobremortalidad que, según la historiografía contemporánea, se produjo con la guerra civil. El resultado fue de 439 personas, era la mortalidad esperable. ¿Qué pasó con el resto? Hasta sumar 1.819 personas que estaban en el 35 y no estaban en 1940. El siguiente paso fue determinar, en la medida de lo posible, algunos posibles destinos de estas personas. Los posibles destinos: cuántas personas murieron en el término municipal de Benagalbón entre 1935 y 1941, según el registro civil. Por otra parte, también buscar cuántas personas murieron en el Hospital Provincial de Málaga en esa misma fecha. Otra fuente de datos fueron las personas que murieron en Almería diciendo que eran del término municipal de Benagalbón. Otra fuente de datos es la prisión provincial de Málaga, las personas que murieron en la prisión provincial de Málaga, según el Archivo Provincial de Málaga y según los trabajos de investigación de Fernández y Espinosa y de Fernández y Brenes. Y a partir de la bibliografía, la relación de muertos, la relación de fallecidos que establece el PARES, la página del Ministerio, la relación de muertos del término municipal, naturales del término municipal, que aparecen en los muertos en los campos de concentración alemanes, y así sigue la investigación. De todos estos no he localizado más allá de 296 personas. Siguen faltándome muchísimas de ellas, y eso es en lo que se trata, lo que pienso que sería necesario seguir investigando, y que haría falta algo tan importante como es la cohesión, la coordinación y realizar trabajos de búsqueda e identificación de cuántas personas, cuál fue los cambios de población, los desplazamientos de población que se produjeron a lo largo de toda la carretera de Almería y de todos los municipios colindantes, y coordinarlo y ponerlo en relación entre ellos. Según los hallazgos de nuestra investigación, que siempre
mucho cuidado porque son los mínimos, podemos establecer con absoluta certeza que al menos el 32,7% de la población del municipio de Benagalbón desapareció de ella entre 1935 y 1940, es decir, que al menos el 32% de la población de esta localidad, de este municipio, se desplazó con motivo de la guerra. Una de las cosas más destacables, uno de los hallazgos más interesantes, es que no solamente se desplazaron, sino que la mayoría de la población que se desplazó, la inmensa mayoría de la población que se desplazó, volvió. Porque la investigación que hemos realizado no solamente se basa en los datos del padrón, también se hicieron de manera complementaria 16 entrevistas a personas que vivían, sus familias vivían en el municipio en estos años, en el 35, en el 40 o en los dos. Y resulta que de ellos, de los 16, la mitad se había desplazado, pero solamente 3 de las familias se fueron. Las demás tuvieron que volver porque se encontraron con que habían cortado la carretera a la altura del Guadalfeo, porque habían bombardeado a la altura de Benajarafe y se tuvieron que volver, o porque iban con niños pequeños y no podían caminar. Vamos, el caso más extremo, los dos extremos están entre la familia que se desplazó hasta Francia y volvió después de 1940, con lo cual no están, y la familia que solamente consiguió llegar desde la Cala del Moral a Rincón de la Victoria, porque con 4 niños, ¿dónde iban a ir? Pasaron toda la noche andando y se volvieron. Las conclusiones del trabajo de investigación acerca de cuáles fueron los factores desencadenantes de la epidemia de miedo que se produjo, de la huida terrible y masiva, la causa principal fue el boca a boca. En 1935 solamente había 30.000 aparatos de radio en España. Esos 30.000 aparatos de radio, en gran parte, concretamente en la provincia de Málaga, el gobernador civil, la primera orden que dio cuando empezó la guerra, una de las primeras, fue el recabar todos los aparatos radio que había y caparlos, de manera que no se podían captar emisoras externas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las emisoras que se conectaban lo hacían en secreto, a escondidas. En consecuencia, toda la información, tenían unos pocos que tenían acceso a escuchar esta radio, se la contaban a los demás. Lo más importante, el boca a boca. Los periódicos estaban con censura y además los periódicos estaban con censura y los periódicos tenían una limitación de páginas y nadie podía comprarlos, había poco dinero. ¿Cuál era la fuente de información? El boca a boca. Lo que desencadenó fue el miedo, lo que desencadenó esa epidemia de miedo, esa huida masiva fue el boca a boca. Los comentarios, lo que cuentan, lo que contaban unos y contaban otros, los horrores transmitidos.